Buenas tardes. Ok. El objetivo de la sesión que tenemos a continuación es hablar un poco sobre una pregunta que surge con mucha frecuencia cuando una institución, un país, un grupo, una sociedad científica tiene el interés de desarrollar una guía de práctica clínica. Desarrollo de guías, como ustedes bien saben, ha tenido un gran auge en los últimos años como un mecanismo para sintetizar evidencia, dar mejores recomendaciones para mejorar la calidad de la atención en salud. Y la pregunta que voy a desarrollar en los minutos que tengo a disposición se refiere pues precisamente a qué hago cuando quiero hacer una guía. Quiero tener una guía nueva, utilizo las que ya hay porque hay varias habitualmente en el tema en el cual voy a hacer la guía, o adapto la guía. Declaro conflicto de intereses como un punto de partida antes de desarrollar algunos de los temas. Soy coinvestigador de la colaboración AGRI, como se mencionó anteriormente, y parte de las recomendaciones que voy a dar en las diapositivas se relacionan con el sistema AGRI que muchos de ustedes conocen. Y por lo tanto defiendo el sistema AGRI como una herramienta para evaluar la calidad de las guías. Trabajo en el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, que es un organismo que desarrolla todo el proceso de guías junto con el Ministerio para el país. Con base en la guía metodológica, en la cual también voy a mencionar en el transcurso de las diapositivas, que es finalmente la hoja de ruta con la cual se deben desarrollar los procesos metodológicos de síntesis de evidencia y los procesos de implementación de guías en el país. Y la guía metodológica colombiana actual, en su versión 2013-2014, recomienda el proceso de desarrollo de nuevo y no recomienda el proceso de adaptación. Y vale la pena aclararlo porque, si bien voy a hablar de todas las posibilidades al momento de tomar la decisión con una guía de práctica clínica, pues trabajo en una institución que defiende el desarrollo de nuevo y por eso es importante que lo tengan claro. La definición que está aquí, muchos de ustedes la conocen, se refiere a lo que es una guía de práctica clínica. Y existen en el medio muchas ideas erróneas de lo que es una guía. La guía no es evidencia. La guía de práctica clínica no son artículos. La guía de práctica clínica son recomendaciones, como ustedes muy bien pueden ver aquí resaltado. Son recomendaciones. Lo que ocurre es que esas recomendaciones se basan en la mejor evidencia disponible. Se hacen y se elaboran después de un proceso sistemático con el fin de asistir a los profesionales. Tampoco son camisas de fuerza, como muchas veces se ha querido ver. Sí, sirven para asistir, sirven para ayudar, con el objetivo de que los profesionales y los pacientes tengan mejor información en la toma de decisiones en cualquiera de los niveles de atención en los cuales nos encontremos al momento de atender a un paciente. Su elaboración se basa en la combinación de la mejor evidencia disponible, aspectos de la experiencia clínica y preferencias de los pacientes. Son 3 ejes. Esos 3 ejes deberían estar en una muy buena guía de práctica clínica. Con alguna regularidad uno encuentra guías que solamente se basan en evidencia y no tienen en cuenta la experiencia, o se basan en experiencia y poco tienen en cuenta la evidencia, o la gran mayoría de las guías publicadas, al menos hasta los últimos años, no incluyeron las preferencias de los pacientes. Y el objetivo de las guías, de la última generación de guías, digámoslo así, es que cada vez más los pacientes hagan parte importante de la toma de decisiones al momento de dar esas recomendaciones. Y las mejores guías van a tener específicamente la participación de estos 3 ejes. Guías para todo. Muchas veces en muchos sistemas de salud, en muchos institutos, en cada área donde trabajemos, la gente va a querer tener guías para todas las enfermedades que vamos a atender o que se van a atender en un lugar en específico. Es imposible tener guías para todo y no es práctico tenerlas. No es práctico tener guías para todo porque es todo un proceso bastante desarrollado y no podríamos abarcar todas las enfermedades porque no acabaríamos nunca. Entonces se debe tomar la decisión de desarrollar, adoptar o adaptar guías de práctica clínica, y cualquiera que sea, esto tiene costos. Unos de estos procesos son más costosos que otros, pero en general tiene costos y por eso deben priorizarse los temas. Y es muy distinto si yo estoy pensando en hacer una guía de práctica clínica buscando desarrollar algo para el nivel macro, para un país, para un departamento, para un sistema de salud, o para un nivel meso, tipo instituciones de salud, aseguradoras, sociedades científicas. Y la mirada va a cambiar, como vamos a ver. ¿Con base en qué criterio escojo a qué temas hacer guías? No voy a profundizar por no ser el objetivo de la conferencia, pero es bueno recordar que hay varios criterios para seleccionar. La que habitualmente más se utiliza es la frecuencia. Las enfermedades más frecuentes que estamos atendiendo en cualquier servicio de salud son las enfermedades que habitualmente son sujetas al desarrollo de una guía de práctica clínica y por lo tanto aquellas de alta prevalencia o de alta incidencia. Pero también
aunque no sea tan frecuente la enfermedad, si implican altos costos para el sistema o para la institución, también es un criterio para hacer una guía de práctica clínica. O enfermedades que no son muy frecuentes, pero son importantemente, tienen un impacto importante en la morbilidad y en la mortalidad, son enfermedades graves. Aquí, cuando tienen impacto importante en morbilidad y mortalidad, también tenemos un criterio adicional para el desarrollo de una guía. O cuando se evidencia o se sospecha de que hacer una guía me va a ayudar a regularizar, a darle una normalización a la práctica clínica, porque estoy viendo que no se están haciendo las cosas de la mejor manera. Y cuando se sabe que en un lugar en específico hay variabilidad en la práctica. Cuando se sabe que para una enfermedad se están existiendo diferentes manejos y manejos con mucha frecuencia, manejos que no son adecuados o manejos que distan mucho entre uno y otro profesional de la salud. Son algunos de los criterios que hay en la literatura y hay que sopesar cuál se necesita o cuál es de más importancia en el lugar donde ustedes estén. Entonces, como les había dicho inicialmente, hay tres opciones grandes cuando quiero proceder a tener una guía en un servicio de salud o en un sistema. Adoptar una guía, adaptar una guía o hacerla de nuevo. Adoptar una guía es escoger, no es más. Es una guía que ya existe, escogerla y aceptarla como tal. No implica más allá, no implica ir a modificar la guía. Implica buscar, escoger y aceptar esa guía como vino. El segundo proceso es adaptar una guía ya escogida. También implica buscar, también implica seleccionar, pero implica con esa guía, digamos, hacer un proceso de adaptación para, valga la redundancia, adaptarla al contexto en el cual estoy. Entonces aquí sí modifico. Y desarrollar de nuevo es empezar de cero. Voy a hacer mi guía en un tema específico, voy a asumir que no hay guías o voy a buscarla, pero las voy a hacer propio en el lugar donde estoy o en el país donde estoy. Y aquí arranco de nuevo y es otro proceso, son tres procesos distintos que los voy a tratar de desarrollar. Cuando me hago esta pregunta, adoptar o adaptar, porque siempre lo que se espera es, arranquemos por lo más fácil, lo más corto o lo menos costoso, adopto o adapto. Me hago la siguiente pregunta, la vida media de la guía. ¿Qué es la vida media? ¿Cuánto dura esa evidencia y esas recomendaciones? ¿Por qué? Porque al momento de escoger una guía, muy probablemente esa guía está publicada 1, 2 o 3 años antes. Y si esa guía se publicó 2, 3 años antes, echen un año atrás. Muy probablemente que se revisó la evidencia. Entonces, cuando tenemos una guía, tenemos ya un tiempo que ha pasado y nos hacemos la pregunta de cuánto tiene de validez esa guía en el proceso en el que está. No necesariamente será adoptada por grupos de interés en el país, mucho más si hay guías de práctica locales o conocidas. Por ejemplo, si yo utilizo una guía de una asociación tan reconocida como la Academia Americana del Corazón para una enfermedad como hipertensión arterial, son guías que habitualmente son aceptadas en todo el mundo, pero que muy probablemente los cardiólogos o los internistas del sitio donde estoy trabajando conocen o participaron en una guía nacional, en una guía local o en una guía de la Sociedad Científica Colombiana específica, y ellos van a preferir la guía local que han hecho, bien sea de alta o de mediana o de baja calidad, van a preferir, así existe una guía nacional, digamos internacional, de buena calidad. Adoptar una guía tiene el riesgo de que esta no refleje las circunstancias particulares. Si yo utilizo una guía que hicieron en Finlandia, es posible que me sirva en Colombia, pero es posible que no. Va a depender de la enfermedad y de cómo el grupo desarrollador de Finlandia abordó la enfermedad. Y los métodos y la calidad de la guía dependerán de la guía seleccionada y no de nosotros. Si yo tengo buena cantidad de guías, con una buena guía y esa guía es de buena calidad, pues la guía que voy a utilizar va a ser de buena calidad. Así el proceso que hagamos nosotros, sea bueno o sea malo en la búsqueda, voy a escoger una guía. Entonces no depende de nosotros la calidad de lo que voy a escoger, sino de lo que esté disponible en ese sentido. Entonces la primera propuesta es adoptar. ¿Cuándo adopto? ¿Cuándo utilizo una guía que ya está lista? Adoptar, como les dije, es seleccionar una guía que ya está publicada, ya se conoce y ya pasó por un rigor mínimo. Hay que escogerla y aplicarla. Requiere una buena búsqueda, porque no es la primera guía que llega a nuestras manos, no es la que el internista, no es la que el pediatra, no es la que el ortopedista conoce, es cuál de todas las existentes es la de mejor calidad, la que más se adapta a lo que nosotros queremos. Hay que buscar, una buena búsqueda, hay que calificar y hay que seleccionar entre la gran cantidad de guías que tengamos. Y hay enfermedades para las cuales hay 3 o 4 guías buenas, pero hay enfermedades para las cuales hay 100 guías de buena calidad. Por lo tanto, escogernos resulta que no suele ser tan fácil. El proceso ideal es la aplicación para niveles micro y meso. ¿Qué quiere decir? Niveles institucionales de organizaciones pequeñas, donde no tengo la capacidad para hacer una guía de nuevo, escoger una guía de buena calidad y adoptarla y utilizarla es el ideal. Es distinto a como vamos a ver para los niveles macro. Y depende de las guías que tenga disponibles y necesita de expertos clínicos
tanto de expertos en el tema como de expertos en metodología, porque hay que hacer un proceso de búsqueda, y ese proceso de búsqueda en las bases de datos de mejor calidad, y seleccionar y calificar, y personas que sepan de esto junto con expertos en el tema, para poder seleccionar la mejor guía que permita adoptar. Si voy a adoptar, el primer paso es definir el alcance. Si yo voy a hacer una guía de hipertensión arterial, debo definir si mi guía va a ser para diagnóstico de la hipertensión arterial o para el control de la prevención de las complicaciones de la hipertensión arterial, o solo para el tratamiento, o para el tratamiento de las complicaciones. Son diferentes alcances, y dependiendo de eso voy a definir mi búsqueda. Hacer la búsqueda después de que defino el alcance, y debo buscar en las bases de datos que todos ustedes conocen, donde buscamos artículos constantemente, Medline, Embase, Lilacs para la literatura latinoamericana, pero además debo buscar en sitios desarrolladores de guías, muy conocidos como NICE, SIGN, el Cancer Care Ontario, New Zealand, Australia. Son grupos que han estado desarrollando guías en los últimos años y tienen ya su pool de guías disponibles. Esos son lo que llamamos sitios desarrolladores de guías. Y la búsqueda de sitios compiladores, sitios que no desarrollan guías, pero que reúnen y tienen bases de datos de guías, como el National Guideline Clearinghouse, Guía Salud de España, y el Guidelines International Network, entre otros. Entonces debo buscar en las bases de datos habituales y en las bases de datos específicas de guías de práctica clínica. Luego debo identificar y revisar estas guías, calificar la calidad de dichas guías y seleccionar cuál de las guías voy a utilizar, y luego utilizar la guía. Estos son los pasos que debo hacer para adoptar, que termina siendo un paso relativamente fácil porque la guía ya está escrita, pero debo hacer un proceso de búsqueda para tratar de hacerlo de la forma más transparente posible. Y viene luego el proceso de adaptación. Y el proceso de adaptación, que a diferencia de lo que muchas personas creen, termina en un proceso metodológicamente riguroso, que tiene unos pasos establecidos y que no es tan fácil como se cree, como en la búsqueda del ahorro de tiempo y el ahorro de costo. ¿Por qué adaptar? Porque existen muchas guías en el mundo sobre diversos temas, y porque cada vez más los procesos de desarrollo de guías son similares en los grupos desarrolladores, en las asociaciones científicas. El proceso con el cual se elaboran cada vez se asimilan más. Todavía hay guías de regular calidad y que no cumplen todos los requisitos, pero cada vez más, digamos, ustedes leen guías que se parecen en su proceso metodológico. Si hay guías ya disponibles y el proceso metodológico es relativamente homogéneo, la pregunta es, bueno, adaptemos. Pero la pregunta que sigue es, ¿ahorramos tiempo? ¿Ahorramos recursos? Es la pregunta que les hago. ¿Por qué? Porque también nos encontramos unos con contras en el proceso de adaptación. A pesar de que hay muchas guías de un solo tema, resulta y acontece que también encontramos que las guías tienen diferencia entre las recomendaciones para el mismo tema, y guías de la calidad similar, donde la guía X del país Y recomienda algo y la otra guía del otro país con un proceso metodológico parecido recomienda otra cosa distinta. También en algunas ocasiones encontramos inconsistencias de cómo se hizo el proceso de evidencia y de los juicios alrededor de esto. La evidencia es la misma, si se hace bien, sintetizar la evidencia y tener todos esos estudios a la mano, pero a veces los juicios que hace el grupo desarrollador acerca de esa evidencia que ya está sintetizada puede cambiar entre grupo y entre país y país. Y con frecuencia también encontramos guías que habitualmente son las de menor calidad, que tienen inconsistencia entre las recomendaciones y la evidencia. La evidencia dice, esto A es mejor que B como medicamento para el manejo de la diabetes, y el grupo recomienda B. ¿Por qué recomienda una cosa u otra cuando el otro era el más efectivo? Hay otro tipo de factores que juegan ahí y que hacen parte de lo que uno debe buscar en una guía de práctica clínica, como los conflictos de intereses, como la disponibilidad de medicamentos en los países donde estamos, como las barreras de acceso a los medicamentos aunque estén disponibles, el sistema de salud, y eso hace que las guías cambien. Por eso adaptar no termina siendo un proceso que no es tan ideal como uno creyera, porque las guías cambian entre sí. Y el mismo cuento que les había dicho con respecto a la adopción, la vida media. Y la vida media es que por muy buena que sea la guía, y si fue publicada el año pasado, y vamos a poner un ejemplo, una guía del año 2012, de muy buena calidad para cualquiera que sea el tema, con seguridad la síntesis de evidencia se hizo al menos un año antes, por lo tanto el grupo revisó evidencia hasta el año 2011. Por lo tanto tenemos un vacío de evidencia entre 2011 a 2014. 11, 12, 13 y 14, 3 años. ¿Habrá evidencia nueva que cambie lo que recomendó la guía en el 2011-2012? Puede que sí o puede que no. Entonces el proceso de adaptación tiene sus peros, y este es uno de ellos, y es que ya arrancamos con tiempo perdido, al menos 1, 2 o 3 años. Entonces la pregunta es, ¿paso de nuevo entonces? ¿Siempre voy a hacer guías de nuevo porque adaptar tampoco es perfecto? Pues
Puede que haya menor inversión de recursos económicos cuando adapto, pero la diferencia no es tanta, pero existe. Menor tiempo, como vamos a ver ahora, el ahorro del tiempo no suele ser tanto, y menor personal necesario, sí suele ser menor la cantidad de personas expertas en el método para hacer el desarrollo de adaptación que hacer el proceso de nuevo. Y la pregunta que uno siempre se hace, ¿será que estoy haciendo duplicado? Ya hicieron una guía y de buena calidad los ingleses, todo este proceso para encontrarnos los mismos. A veces resultan las recomendaciones similares, a veces no, a veces la síntesis de la evidencia analizada en el contexto de Colombia nos lleva a recomendaciones distintas, aunque la evidencia sea igual. Entonces no siempre se está duplicando el esfuerzo. Entonces, ¿cuál decisión debo tomar? Todo va a depender de dónde esté. Si estoy, en qué nivel de tensión estoy. Si estoy en un nivel micro, estoy en un nivel país, y en el sistema de salud en el que me encuentre, de la cantidad, de la capacidad técnica del equipo, qué tanta capacitación tiene el equipo que va a hacer la guía en lo que voy a hacer, en adaptar o en hacer de nuevo. ¿Qué tanto tiempo tenemos? El desarrollo de nuevo es el que más tarda, y por lo tanto tenemos que tener eso en cuenta. Más adelante hablamos del tiempo y de los recursos disponibles, obviamente, porque tiempo se va a relacionar directamente con dinero, y obviamente recursos también se va a relacionar con dinero. El instrumento AGRI, que yo estoy seguro que la gran mayoría de la gente que está aquí conoce, es el instrumento para evaluar la calidad de las guías, tanto desde lo metodológico como desde la aplicabilidad y de la independencia editorial, entre otros dominios que evalúa. Es el de mayor utilidad en el mundo y el que la mayoría de los grupos desarrolladores de guías más importantes utiliza, y mi llamado en esta conferencia es a que lo utilicen. Es a que, independiente del nivel donde estén, utilicen la herramienta que le permite a uno coger una guía y darle una evaluación de la calidad antes de decidir si la utilizo o no la utilizo. Tiene su versión en español y la pueden bajar en la página de la AGRI, www.agritrust.org. Independiente de lo que yo vaya a hacer, adaptar o hacer de nuevo, yo voy a tener que utilizar el AGRI, por eso el llamado es a seguirlo utilizando. Y con eso defino la calidad de estas guías. El instrumento es el más utilizado, como les había dicho, y es necesario que todos los que vayan a participar en guías manejen la GRI al derecho y al revés. Estos son los dominios que muchos de ustedes conocen, que evalúa la herramienta GRI, que nos permite acercarnos a esas guías desde el punto de vista de alcance y objetivo, participación de implicados, rigor metodológico, calidad en la presentación, aplicabilidad e implementación, de lo cual vamos a hablar en la siguiente conferencia, y la independencia editorial, que tiene que ver con qué tanto las recomendaciones se pueden ver afectadas por los conflictos de intereses o por el ente financiador, que es un punto muy importante en el cual se está haciendo mucho énfasis en los últimos años, porque se han visto que muchas de las guías de práctica clínica que se están aplicando en el mundo han sido financiadas y han tenido impacto importante por la empresa farmacéutica. Entonces, independiente de lo que yo haga, voy a tener unos pasos: adopto, adapto o desarrollo de nuevo. Si yo voy a adoptar, tengo que empezar por la búsqueda. Buscar en las bases de datos que les dije, buscar las guías, calificarlas, leerlas y seleccionarlas, calificar la calidad y seleccionar una de esas guías para ver cuál es la que voy a utilizar, y aplico la guía. El proceso de adopción tiene estos pasos, que son pocos, que son fáciles relativamente, pero que va a requerir poder llegar a la mejor guía o a la guía de mejor calidad. Yo puedo utilizar, ahorrarme todos estos pasos y escoger una guía, pero no estoy siendo transparente. No es porque no hice la búsqueda para decidir cuál era la mejor. Puede que la guía que tengan en la mano en primera instancia no sea la guía de mejor calidad o la que no se adapte tanto al país. Mientras tanto, si voy a adaptar, también debo buscar guías, también debo calificar las guías con su calidad, con el instrumento AGRI, debo seleccionar varias de esas guías, las de mejor calidad, las que más se adapten a Colombia o al lugar donde yo esté, y debo iniciar el proceso de adaptación, que vamos a hablar aquí en las siguientes diapositivas, con varias opciones que tiene el proceso de adaptación. Debo analizar las recomendaciones que esas guías tienen y ver cuál se adapta más, y construyo una nueva guía, entre comillas, porque es una guía, un mix, donde utilizo las recomendaciones de las otras guías para tratar de adaptarlas al país o al lugar donde yo estoy. Y si yo hago una guía de nuevo, también debo buscar guías, también debo buscar la calidad de las guías, debo calificarlas y debo extraer de las guías que ya están disponibles la evidencia que estas tienen, hacer síntesis de evidencia de nuevo, hago recomendaciones nuevas para el país o para el lugar donde estoy y desarrollo la guía de nuevo. Entonces, como pueden ver, en los dos primeros pasos de las tres opciones, adoptar, adaptar o desarrollar de nuevo, siempre tengo que buscar guías, seleccionar guías y calificar guías, que eso hace parte del proceso de buenas prácticas en el proceso de desarrollo de guías de práctica clínica, bien sea porque adopte, bien sea porque adapte o bien sea porque haga de nuevo. Y aquí,
coinciden todas las guías, todos los procesos en estos pasos iniciales, entonces no es tanto el tiempo que se ahorra cuando yo hago un proceso de adaptación, un poquito más con el proceso de adopción, y aquí en estos pasos, como les había dicho, entra el instrumento AGRI como una manera de hacer un filtro de esa cantidad de información que voy a tener para seleccionarla de mejor calidad. ¿Cómo adaptar? No les voy a enseñar aquí cómo adaptar porque es un proceso metodológico riguroso que requiere una capacitación importante, pero es bueno mostrarles más o menos cómo son los pasos porque siempre la duda resulta de, bueno, pero ¿cómo es la adaptación? ¿Por qué resulta tan difícil o tan estructurado metodológicamente? Hay dos grandes tipos de procesos de adaptación. El primero lo construyó la colaboración ADAPTE, que es una colaboración multinacional de grupos y de expertos en desarrollo de guías en el mundo, y luego la propuesta del grupo de Nueva Zelanda, New Zealand Guidelines Group, hizo una propuesta adaptada para hacerlo un poquito más transparente. Varios países han colaborado, la red mundial de guías, la red internacional, ha promovido que se adapten guías donde no se tiene la capacidad ni los recursos para hacer guías de nuevo, sobre todo en países en desarrollo. Argentina y México en Latinoamérica, han sido los países que han hecho un proceso nacional relativamente importante de adaptación de guías, sobre todo el proceso que tiene construido Argentina. ¿Qué utilizo de las guías para la adaptación? Hay como unas fuentes que resumo en 5. Uno, las estrategias de búsqueda para cada pregunta, la evidencia sintetizada, la información de cómo se llegó a la evidencia y la recomendación. O sea, yo no extraigo toda la guía y la leo toda, no. Hay unas partes específicas de la guía que vamos a utilizar en el momento de adaptación, y las que están como en un rojo, en un color como rojo o vino tinto, son los pasos que, digamos, sustentan la recomendación. Y lo que está en azul, obviamente, la recomendación, que es lo que habitualmente la gente lee, que es qué hago, qué no hago. El proceso de adopción que vimos inicialmente es simplemente coger las recomendaciones y nos vamos con las recomendaciones. Le creemos a la guía y utilizamos las recomendaciones que el grupo hizo. Pero adaptar implica irse hacia atrás y que para yo decidir la adaptación, tener muy claras las estrategias de búsqueda que utilizó el grupo, qué evidencia tenía, si la tiene o no la tiene disponible, cómo la sintetizó y que yo pueda verla y ver cómo está calificada y sintetizada, y la información muy clara de cómo con esa evidencia el grupo decidió recomendar A o B. Estos pasos o estas partes no siempre están en muchas de las guías, obviamente en las guías de más baja calidad donde tenemos la ausencia de esto, pero las guías de más alta calidad deben tener todos estos pasos y deben estar muy claros para poderlos utilizar. ADAPTE es la colaboración internacional que se encarga de establecer el proceso de adaptación y es la que tiene más reconocimiento y la que más se escucha en todos los procesos y en los congresos y eventos académicos alrededor de guías y desarrollo de guías. La colaboración ADAPTE tiene unos pasos y todos los pasos implican una dedicación de tiempo. La fase preparatoria, que es la fase inicial, uno se hace la pregunta, ¿es la adaptación factible? ¿Qué temas adaptará? La guía que estoy utilizando cumple mi objetivo, aunque el de hipertensión era justo el alcance que yo quería, o era de diagnóstico y yo quería era tratamiento. Entonces, ¿qué recursos tengo? ¿Qué capacidad técnica tengo? ¿Está capacitado el equipo en la adaptación? ¿Cómo la guía hizo y manejó conflictos de interés? Que todo eso lo hacemos con el AGRI. ¿Qué tanta acogida tendrá la guía de práctica clínica? Como les dije, puede ser una guía de muy buena calidad hecha en Suecia, pero los especialistas en el lugar donde estamos pueden utilizar o querer utilizar más la guía que ellos hicieron a nivel nacional o con la sociedad científica, y escribir un plan y un protocolo muy establecido de todo lo que se va a hacer a priori en el proceso de adaptación. El proceso de adaptación no es algo de 2 o 3 meses, sino un proceso que tiene unos pasos muy estructurados y que hay que diseñarlos a priori. En la fase de adaptación, la colaboración ADAPTE recomienda construir el alcance y el objetivo de lo que se desea, hacer la búsqueda de guías, como les había dicho, evaluar las guías, decidir qué guía se adaptará, mirar qué tan actual está en cuanto a la fecha de publicación, mirar la calidad del contenido, el alcance, la consistencia, la aceptabilidad y la aplicabilidad. A veces son guías de muy buena calidad, pero con pocas posibilidades de implementación porque tienen recomendaciones muy poco contextualizadas. Entonces, por muy buena metodología que tenga, la aplicabilidad en Colombia o en el lugar donde esté va a ser poca. Y escribir el borrador de la guía luego que he pasado por todos estos pasos. Al final, también la colaboración ADAPTE dice que las guías de práctica clínica adaptadas también tienen que pasar por pares revisores externos. Esto le aumenta la calidad a la guía. Discutir con actores locales, para el caso
de Colombia, sociedades científicas, aseguradores, otros especialistas que no participaron en la guía, administradores, empresas farmacéuticas, y mirar cómo les parece, qué opiniones tienen sobre la adaptación de la guía y sobre la aplicabilidad. Hacer los agradecimientos siempre a los autores de las guías originales, hacer un plan de actualización posterior, un plan de implementación siempre debería estar en el proceso de la guía, bien sea de nuevo o adaptada, y producir la guía de práctica clínica final. Miren todos los pasos, son pasos bastante estructurados y que requieren su dedicación. Este es el extracto de lo que recomienda la colaboración ADAPTE, con todos los pasos que les acabo de decir, hasta llegar a la guía final. La pregunta que siempre me hacen, bueno, ¿y eso cuánto dura? Eso dura bastante. Las universidades, los grupos, los organismos, los países que han tenido más experiencia con el proceso de ADAPTE, oscila el tiempo entre 12 y 18 meses para una adaptación de una guía de muy buena calidad. Entonces recuerden, siempre hay que buscar guías, siempre hay que calificarlas, tenerlas, y estas guías ponerlas a disposición para decidir con base en la calificación de la GRI, para poder seleccionar la que yo considere que es de mejor calidad. La propuesta del grupo de Nueva Zelanda es una propuesta un poco más novedosa, que hace una mezcla entre adaptación y desarrollo de nuevo, y les voy a mostrar las diferencias en las cuales se queda claro como con la metodología anterior. También se define un alcance, se seleccionan los grupos, se definen preguntas a priori siempre para el tema que yo quiero impactar en el lugar donde quiero hacer la guía, y a diferencia de las otras opciones, debo solicitar tablas de evidencia. Y eso quiere decir tener a disposición las tablas con las cuales se sintetizaron la evidencia de las guías que escogí, cómo las calificaron, con qué sistema de calificación de evidencia se utilizó, analizar estas tablas y con base en ellas realizar las recomendaciones. Aquí no utilizo las recomendaciones, utilizo la evidencia que ya sintetizaron, y el grupo desarrollador actual analiza esa evidencia y decide qué recomienda o qué no recomienda. La mayoría de las veces las recomendaciones coinciden, pero con mucha frecuencia no, con lo que siempre les he dicho del contexto local colombiano. Y realizar actualización de las búsquedas, lo que les había dicho también previamente. Si la guía de práctica clínica se publicó en el año 2012 y buscó hasta 2011, aunque tenga tablas de evidencia, esas tablas de evidencia me están mostrando la evidencia que había disponible hasta el 2011. Y de 2011 a 2014 tengo el vacío. Entonces tengo que actualizar la búsqueda para cada una de las preguntas, hacer la búsqueda de 2011 a 2014 y mirar a ver si hay evidencia nueva que cambie lo que tenía la guía previamente. En la fase 1 del grupo de Nueva Zelanda es lo mismo: alcance, preguntas, búsquedas relevantes, la GRI para evaluar la calidad, analizar lo que ya les había dicho. La fase 2 es pedirle permiso a los autores, porque con las tablas de evidencia vamos a utilizar lo que ellos han hecho, escribirles a estos grupos y decirle: présteme la tabla de evidencia, me autoriza a utilizar sus tablas de evidencia para ahorrarme el trabajo de la búsqueda de nuevo. Pero con regularidad se encuentra uno de que los autores no responden fácilmente, no autorizan el uso de las tablas, algunos nunca respondieron, entonces este paso tampoco es tan fácil. Identificar brechas, falencias, a veces hay que hacer más preguntas porque la guía de Inglaterra no evaluó el tema que me interesaba en Colombia, y buscar las fuentes de evidencia, que la guía tenga disponibles las estrategias de búsqueda, que tenga disponibles las tablas de evidencia, que los juicios a partir de la evidencia bien claros y justificados de cómo se llegó a la recomendación, y que las recomendaciones estén bien justificadas y bien referenciadas. La mayoría de las guías no cumplen estos requisitos. Son pocos los grupos desarrolladores de guía que cumplen esto, que tienen todo esto disponible y que cuando uno les escribe, le responden y le comparten las tablas de evidencia. Por experiencia les digo que se queda uno esperando con mucha frecuencia a que respondan y autoricen. Sintetizar resultados a partir de las tablas de evidencia, hacer los resúmenes, correr nuevas búsquedas como les había dicho, actualizar las búsquedas para la fecha en la cual estoy y a partir de ahí hacer las recomendaciones. Se presentan resúmenes de la evidencia al grupo desarrollador, a los expertos, dependiendo del tema en el cual estoy trabajando, de las tablas de evidencia que tenía la guía de práctica clínica, de las nuevas tablas de evidencia que yo elabore si encontré evidencia nueva actualizada, y de nuevas preguntas que tuve que desarrollar porque la guía que estoy adaptando no evacuó el tema que ya a mí me interesaba. Desarrollar recomendaciones nuevas y hacer plan de implementación. Ese sería el paso que seguiría con el proceso de adaptación. Entonces, como ven, el panorama de adaptación versus desarrollo nuevo no es tanta la diferencia. Existe diferencia, el tiempo sí termina siendo menos, pero el proceso de adaptación es tan riguroso que si uno lo quiere hacer bien, también implica tiempo y costos, e implica seguir los pasos que les he contado. Entonces aquí resumo unos pros y unos contras sobre el desarrollo de nuevo. Si yo quiero desarrollar de nuevo, ¿qué tengo a favor para desarrollar de nuevo?
Empecemos con los contras. En contra, es una opción más costosa. Requiere más dedicación de personal, el proceso es más prolongado, requiere mucho más tiempo, es necesario y es ideal construir un proyecto de guías para todo el país porque es un proceso que requiere demasiado inversión de dinero, demasiado tiempo y obviamente no todas las instituciones de salud van a hacer un proceso que tenga tanto inversión de dinero e inversión de tiempo. Y se requiere gran capacitación, porque hacer un proceso de síntesis de nuevo de la evidencia para hacer una guía de alta calidad es un proceso que requiere que la gente esté entrenada y que si no hay gente entrenada se entrene a la gente y eso va a requerir más costos incluso. A favor de hacer un proceso de nuevo, de hacer una guía completa desde el principio hasta el final y es que tengo más control sobre los conflictos de intereses que siempre es un fantasma que está ahí en el proceso de desarrollo de guías. Facilidad para construir procesos de actualización. Cuando la guía se hace de nuevo, las estrategias de búsqueda quedan muy bien establecidas en 2, 3 años, 4 o 5. Cuando quiera actualizar la guía, va a ser muy fácil coger la estrategia de búsqueda, correrla en las bases de datos y extraer información nueva. Más transparente, porque tengo control sobre el conflicto de intereses, porque es reproducible el proceso, permite articular más fácil el desarrollo de evaluaciones económicas. Colombia decidió hacer guías de práctica clínica desde el punto de vista nacional, articuladas con evaluaciones económicas para apoyar algunas recomendaciones. Cuando yo hago síntesis de nuevo, hago revisión sistemática de nuevo y hago metaanálisis, puedo hacer más fácil un proceso de evaluación económica articulado ahí que permita, digamos, apoyar algunas de las recomendaciones. Permite incrementar la capacidad técnica del ente gestor y de la academia, y eso fue lo que ocurrió en Colombia, que cuando se decidió hace casi ya 5 años hacer guías nacionales, este proceso donde se articuló ente gestor, ministerio, con la academia permitió capacitar gente, capacitar a la gente en el método de síntesis de evidencia, crear una masa crítica y cada vez tenemos más en el país gente dedicada a estos procesos que puede hacer de muy alta calidad procesos de revisiones sistemáticas de la literatura y de guías de práctica clínica para el país. Y el proceso de calificación de la evidencia permite que yo utilice un solo proceso de calificación de evidencia y es que se utilizan muchos sistemas de calificación. Y eso hace que por eso las guías sean distintas. Esta guía utilizó el sistema de calificación SIGN, esta utilizó el sistema de calificación de Oxford y esta utilizó el sistema de calificación de la AHA, de la Academia Americana del Corazón. Y cada uno utiliza términos distintos, que calificación 1A, que 1B, que C, que 2A, y todo el mundo se confunde. ¿A qué equivale el 1A? Al C, al 2A. Entonces el sistema GRADE, que es el sistema que está utilizando Colombia, es el sistema que trata de simplificar todo en un solo sistema y es... Cuando yo hago de nuevo, yo ya puedo escoger qué sistema de calificación voy a utilizar. Cuando adapto, no puedo, sino que tengo que, valga la redundancia, adaptarme al sistema que utilizó la guía que estoy adaptando. Cuando voy a adaptar, los contras que tengo de adaptación, tengo que de todas maneras que buscar y calificar guías, no me ahorro esos pasos, tengo que buscar y calificar. La calidad de las guías va a depender de lo que haya disponible. Si no tengo guías de buena calidad publicada, me toca quedarme con lo que haya. Entonces va a depender de lo que me encuentre. Las recomendaciones no necesariamente estarán en contexto. Puede que sí, puede que no, y por lo tanto es factible que tenga recomendaciones que no pueda utilizar en Colombia o que no se implementen fácil. El tiempo de desarrollo es un poco menor que el desarrollo de nuevo en los países que han tenido más experiencia, pero no es tanto el ahorro como la gente habitualmente cree. Y tengo pobre control sobre el conflicto de intereses, requiere capacitación de personal también, no es que no requiera capacitación, y no se puede desarrollar un proceso único de calificación de evidencia, sino que tendré que utilizar el sistema que utilizó la guía que adapté. A favor de la adaptación, es más rápido que de nuevo un poco, es menos costoso porque requiero de menos personal para el desarrollo completo y más fácil acercar el contexto local con la adaptación que si hago solo adopción. Entonces sería un punto a favor de la adaptación por encima de la adopción y teóricamente estoy disminuyendo la duplicidad. Si ya hicieron una guía de buena calidad, pues no estoy duplicando el esfuerzo. Esta tabla trata de resumir un poco la diferencia entre adopción, adaptación y desarrollo de nuevo. Para resumir lo que he contado hasta ahora, el tiempo de desarrollo es muy variable, pero esas son experiencias tanto nacionales como de países que han desarrollado guías de nuevo y guías adaptadas. El proceso de adaptación desde el punto de vista nacional, bien hecho, el país o el grupo que menos se demora adaptando bien una guía lo hace en 12 meses. Mientras que el proceso de desarrollo de nuevo puede ir hasta 24 meses. El sistema NICE de Inglaterra desarrolla guías que duran entre 18, 24 y a veces hasta 2 años y medio. El desarrollo de una guía desde que empieza el proceso hasta que sale. Lo que sí tenemos a favor cuando hago de nuevo es que el tiempo de vida media es mayor, porque si la hago de nuevo tengo la evidencia recientemente sintetizada. Esa guía me va a durar un poco más. La calidad metodológica va a depender de la guía cuando adopto y va a depender de la guía también cuando adapto.
de lo que me encuentre, pero la puedo modificar o la puedo garantizar más la calidad metodológica cuando hago un proceso de desarrollo de nuevo. El número de personas que requiero en el grupo desarrollador de la guía. Con solo 2 o 3 personas puedo adoptar una buena guía. Hacer una buena búsqueda y decidir con un experto en el tema cuál es la que más sería contextualizada. Para un proceso de adaptación, los que han tenido más experiencia han trabajado entre 5 y 10, a veces hasta 12 personas en un grupo para adaptar una guía. Y el desarrollo de nuevos sí requiere más tiempo, más gente, dependiendo del tema, del número de especialidades que están implicadas en el tema que estoy abarcando. El costo del desarrollo, obviamente el desarrollo de nuevo es mayor, y la posibilidad de sesgos es menor siempre en el desarrollo de nuevo que en los procesos de adopción y adaptación, y la posibilidad de actualización, que es un punto importantísimo, va a ser más fácil cuando yo hago de nuevo que cuando adopto y adapto, porque con las estrategias de búsqueda, como les dije, va a ser mucho más fácil actualizar una guía cuando tengo un desarrollo de nuevo. Esta publicación del año pasado de Implementation Science llama la atención sobre un grupo que ha hecho procesos de adaptación de guías en Canadá. Y al final hacen esta publicación que dice y hace un análisis de lo que han hecho en cuanto al proceso de adaptación en varios años en Ontario. Y ellos resumen lo siguiente: encontramos que toma de 12 a 24 meses hacer un proceso completo de adaptación de guías. No es tan poquito el tiempo que me ahorro, aunque los participantes creen que la estructura la apreciaron y que el método de adapte, aún así encontraron que el método de adapte era complejo y que no tenía aspectos prácticos, que no era práctico la aplicación. Entonces dicen que concluyen que la adaptación de guías es un paso positivo hacia el proceso de desarrollo de guías en algunos países, en algunos contextos, pero la adaptación versus de nuevo, desarrollo de nuevo, no llenó las expectativas en cuanto a reducir tiempo o ahorrar recursos. Entonces ellos dicen, creemos que la adaptación ahorra, pero no tanto. Y terminaron haciendo guía en 12 a 24 meses. Esa es una reflexión para los países que llevan más tiempo haciendo este proceso de desarrollo. Esa es la guía de proceso de adaptación de guías que tiene la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, que es una de las mejores herramientas que he visto de adaptación de guías, y está escrito en español, que se puede bajar de la página de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, que ellos en Argentina aplican el proceso donde se hacen la pregunta, con base en unas preguntas que tengan, hacen una búsqueda de guías, hacen una tabla de guías y de revisiones sistemáticas que tienen, y con base en esas guías que encontraron, tratan de definir si las guías que ya están publicadas me responden la pregunta, y de ahí tienen un flujograma que le permite a uno irse, dependiendo de lo que encuentra, hasta definir si adoptan o sintetizan o hacen una guía nueva. Entonces hay varios procesos, como les digo, Argentina le ha ido bien en el proceso de adaptación, pero con los colegas con los que he dialogado de Argentina, definitivamente el tiempo con el que hacen todo este proceso, por muy rápido, son 12 meses. La guía de práctica metodológica para hacer guías de Colombia, que muchos de ustedes la conocen, en el año 2009 la primera versión que planteó la posibilidad de hacer una mezcla entre desarrollo de nuevo versus adaptación de guías, y en el año 2013-2014 se actualizó la guía metodológica del ministerio, la segunda versión, y la segunda versión eliminó completamente la propuesta de adaptación para Colombia. En Colombia, con recursos públicos, el Ministerio de Salud junto con el IETS están en el proceso de desarrollo de nuevo de guías y no hacer guías de práctica clínica adaptadas. Como les había dicho, la primera guía metodológica 2010 recomendaba adaptación y la guía metodológica 2014 eliminó esta posibilidad. El proceso actual se asemeja un poco a la propuesta de Nueva Zelanda, donde buscamos guías, se encuentran guías de buena calidad, si la evidencia está de buena calidad, si tienen buena información, se utilizan las tablas de evidencia, se le escribe al grupo, si el grupo tiene la información, la presta y la autoriza para su utilización, se utilizan, pero la mayoría de las veces no ha sido posible hacerlo así. Y esas tablas de evidencia tienen que hacerse con el sistema GRADE. ¿Por qué se decidió esto en Colombia? ¿Por qué antes se adaptaba y ahora no? Primero, por cuestiones de tiempo, no ahorra tanto tiempo. Y segundo, porque definitivamente Colombia apuntó al sistema GRADE. El sistema GRADE de calificación de la evidencia busca ser un poco más incluyente, busca ser más transparente y basarse en los desenlaces clínicos importantes para los pacientes, no en la calidad de los artículos, sino en qué tan importante es ese desenlace, no en calificar la calidad del artículo, sino si ese desenlace es o no importante. Y este sistema GRADE es con el que están haciendo las guías de práctica clínica colombiana, y es el sistema ideal, y por lo tanto, el proceso de adaptación impedía que yo utilizara GRADE en todas las guías, porque si la guía utilizaba GRADE bien, pero si no lo utilizaba, no era factible hacer el proceso de adaptación. Por lo tanto, no es posible adaptar una guía y utilizar GRADE, porque habría que hacer un GRADE nuevo, básicamente. La adaptación no es un proceso tan ahorrativo
como les he mencionado, y se había obtenido un nivel de formación en el país importante en estos procesos metodológicos de revisiones sistemáticas y se decidió utilizar el GRADE y por lo tanto apuntar al desarrollo de nuevo como han hecho algunos países desarrollados. Este es el sistema GRADE, para los que no lo conocen, es el sistema digamos de última moda entre comillas para calificar la evidencia. Lo pueden también hojear en la página del gradeworkinggroup.org, donde pueden profundizar un poco más sobre el cuento de los desenlaces, y varias organizaciones del mundo están trabajando con esto: Cochrane, Organización Mundial de la Salud, UpToDate, NICE, por solo mencionar algunos, como el CDC también de Atlanta, el IETS aquí en Colombia, y la guía metodológica recomienda. Esto lo voy a pasar. Esta es una muestra de las guías de práctica clínica que se han desarrollado en el país. Se entregaron el año pasado 24 guías de práctica clínica que las pueden descargar gratuitamente de la página nuestra en el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, www.iets.org.co, o lo pueden bajar también de la página del Ministerio de Salud, específica para las guías de práctica clínica, donde tenemos el repositorio de las 24, y pueden ver las otras guías que están desarrollando actualmente, que se están entregando en el transcurso de este año. Vienen cerca de 18 guías, se están entregando en el transcurso del año, y tendremos para finalizar el año casi 40 y tantas guías nuevas, y el siguiente año tendremos otras que están en desarrollo, donde pueden descargarlos. Para concluir, es preferible el desarrollo de nuevo de guías para un país. Siempre es mejor hacer algo de nuevo si uno lo quiere hacer bien, o tener claridad de que la guía que estoy utilizando ha sido muy bien realizada. Para un país y para una directriz nacional siempre será mejor de nuevo, si se cuenta con los recursos. En este caso Colombia le apostó a esto y está trabajando en esta propuesta. Adopción implica no modificar, solo utilizar. No es coger la guía que yo quiero y modificarla como yo quiero, es utilizar la que ya está. Es el proceso más rápido y expedito para llegar a una guía que voy a utilizar. Adaptación es un proceso estructurado metodológicamente, y a pesar de que es un poco ahorrativo, no es tanta la diferencia al proceso en cuanto a cuestiones de tiempo y a paso metodológico. La adaptación, como les dije, no es tan ahorrativo, y para el proceso nacional, para decidir para un país, el proyecto nacional de guías, como para este caso Colombia, por ejemplo, o para otros países latinoamericanos, que aquí en el auditorio hay gente de otros países, debe decidir el país si va a hacer un proyecto de nuevo o si va a hacer un proyecto de adaptación, y esa decisión es con la que tiene que montar dicho proyecto para desarrollo de sus guías. La recomendación después de todo esto es para los niveles meso y micro, para las instituciones, aseguradores, y para el nivel micro de atención de pacientes del día a día de nuestros médicos, es ideal el proceso de adopción. Hacer una búsqueda de guías, encontrar las mejores guías, calificarla, seleccionar la que voy a aplicar, y esa es la que voy a utilizar en el lugar donde quiero aplicarla. Y para el nivel macro, país, sistema de salud, es preferible el desarrollo de nuevo, si se cuenta con los recursos, o en su defecto la adaptación de guías. Para cualquiera de las opciones siempre será necesario tener expertos en el método, gente que conozca de revisiones sistemáticas de la literatura y gente que conozca el tema. La unión de los expertos en el método y la unión de los expertos clínicos en el tema es lo que hace la calidad en el proceso metodológico, a lo cual se le debe aunar siempre las preferencias de los pacientes para hacer la guía de práctica clínica de mejor calidad, bien sea adaptada o desarrollada de nuevo. Eso es lo que tenía para decirles, son datos de contacto. Muchas gracias.